Yo tenía ganas de hablar dos cuestiones. Una tiene que ver con los derechos intelectuales que estuvimos hablando el otro día. Y el otro tema tiene que ver con lo que yo entiendo que es la formación de un empresario que provee, digamos, al Teatro Colón de cantantes, bailarines, directores de orquesta. No sé por dónde querés empezar. Por esto último, porque esto es más sencillo para mí. Porque, mira, lo mío es muy sencillo en cuanto a mi profesión, como el tiempo en que trabajé ligado de alguna manera al Teatro Colón, proveyendo artistas y demás. Yo cuando empecé con esto en el año 73, que fue cuando yo al Colón había ido algunas veces como espectador. Pocas, no muchas, pocas. Del teatro no sabía absolutamente nada, y de la profesión que estaba intentando comenzar menos. No tenía idea de lo que iba a hacer en el teatro. Yo estaba trabajando en una empresa que me dijo: cruces enfrente, porque estaba enfrente del teatro, vaya allá y trate de ver cómo se pueden hacer las cosas que nosotros tendríamos que hacer. Yo me crucé, empecé a preguntar, empecé a conocer gente que fue muy generosa conmigo, y yo lentamente empecé el aprendizaje de los palotes de una profesión que es lo que yo puedo manejar hoy en día. No voy más allá que eso. Sí, sí. Cuando después con el tiempo a mí me comenzó a interesar, porque hay una reflexión: estoy trabajando en esto, lo menos que puedo hacer es enterarme de qué se trata. Entonces comencé a indagar quiénes eran los grandes empresarios, cómo trabajaban. La idea me gustó, porque el empresario artístico puede ser una persona ciertamente sin grandes luces, ciertamente hasta cierto punto primitivo, pero tiene la enorme ventaja, si sabe aprovechar, de que se vincula con gente que no lo es, y que es muy importante. Claro. Entonces aprende muchísimo y entra en un mundo que de otra manera para él estaría totalmente vedado. Cuando yo, por ejemplo, me encontraba con el don Quesada, que era acá el número uno de los empresarios de aquella época, y charlábamos y tomamos café, y él me contaba que su abuelo se iba de vacaciones a la playa con Arturo Rubinstein y con Nicanor Zavaleta y con esos personajes míticos de la música. A uno le corría una cosa, decir: la pucha, qué cosa, ¿no? El tipo estaba ahí con esos tipos que eran inabordables, y que la gente hacía colas y pagaba entradas para escucharlos tocar y para conocerlos. Era una cosa envidiable. Ahora, para ahondar en lo que es esa profesión, había que tener unas cualidades y unos conocimientos de los que yo carecía totalmente. Por lo tanto, lo que hice fue limitarme a tratar de tener una relación respetuosa lo más posible, y desde cierto punto de vista, como creo que lo comentamos los otros días cuando hablamos de otra cosa, frente a la gente que uno contrata y que vienen, y que en general estar siempre callado, porque son manantiales de conocimientos. Lo único que podés hacer vos frente a un tipo como Símonos, que lo acabamos de nombrar, o como Previl, que lo nombramos hace un rato, o como Maya Pliseskaya, lo único que puedes hacer es aprender, no hay otra cosa. Escucharla y tratar de ver qué pescás, y tratar de ver cómo te enriqueces, y a eso... Eso fue, digamos, la métrica que tenía yo para desenvolverme en el trabajo. Un gran respeto por el artista que contrataba, y después acompañarlo y estar con él durante todo el tiempo. Después estaba el otro costado, el costado del que contrata, que es el teatro en este caso. Y en el teatro en aquella época todavía se vivía cierto clima de respeto por aquel
artista que venía a la Argentina a dar su arte, ¿no? Como algún director alguna vez me ha pedido un cantante, y cuando yo le comuniqué, bueno, dijo que sí, que viene y que... Entonces él me decía, vamos a tener la suerte de poder escuchar a fulano. O sea, había una relación artística que era los contratos eran contratos y el dinero era siempre el dinero y todo, pero lo que había era una relación entre los directores del teatro, que yo los conocí prácticamente, a casi todos estos que ahora son un poquito míticos del teatro, ¿no? A Valentí Ferro, a Antonio Pini, a Sivieri, al arquitecto Montero. A Montero ya lo conocí ya no siendo parte del teatro, pero lo conocí y tuve el gusto de que éramos amigos de visitarnos y demás, y conocer muchas cosas del teatro a través de él. Era gente que estaba agradecida por el artista que venía a Buenos Aires a cantar o a tocar un instrumento o lo que fuera. Y se lo trataba al artista de esa manera, no como en las últimas épocas que eso derivó en lo que es ahora el teatro, ¿no? Pero claro, yo lo que creo que en esos momentos, no sé si me equivoco, pero había como un deseo de poder llevarle al público, al abonado, al público en general, digamos, alguna voz que ellos confiaban en la calidad y poder traerla para poder ofrecerla. Claro, exactamente. Había mucho de eso, ¿no? Había mucho de eso y había un pequeño detalle que todos los directores lo tomaban, que era habían dos cosas que los directores querían hacer. Primero, traer algún cantante excepcional que no hubiera venido al teatro para ser ellos los introductores del gran artista dentro del Teatro Colón. Y la otra cuestión que también los directores buscaban, con menos asiduidad porque entraba en otro terreno, era poner sobre el escenario una obra que no se hubiese hecho antes. Claro. Porque también dejaban la impronta propia en la historia del teatro a través de que, qué sé yo, no sé, yo no tengo memoria como para recordar, pero una obra determinada se puso por primera vez en el Teatro Colón en la época que era el director del teatro fulano de tal, fue la iniciativa del director fulano de tal, ¿no? Está bien, sí. Eso era después en realidad yo veía un trabajo ciertamente mancomunado para hacer lo que podríamos llamar la dirección, la formación de lo que eran las temporadas, de lo que era la marcha del teatro, había como una interconsulta permanente, a pesar de que lamentablemente no tuve la dicha yo de conocer a Roberto Kinski. Sí. Que de acuerdo a los datos que yo he recogido posteriormente y de acuerdo a lo que se comenta y que hablan los que tuvieron los que trabajaron con él, era todo un personaje, era todo una sabiduría andante, ¿no? Sí. Pero no lo llegué a conocer a Kinski yo, pero era un eslabón importante en el teatro de aquella época, ¿no? O sea, yo entré, como te vuelvo a repetir, al teatro un poco por la ventana, me instalé como pude, aprendí lo que pude y con el tiempo me interesó mucho, sobre todo la marcha institucional del teatro, no solo del Teatro Colón, porque cuando me tocó que tenía que viajar, porque en esa época las cosas había que hacerlas más, no era como ahora con los teléfonos, claro. Había más que ir y que estar presente. Conocí casi todos los grandes teatros y con el hecho de que trabajaba, entre comillas, con el Teatro Colón y tenía algunos artistas que eran representativos, me metía con facilidad y podía preguntar en el Metropolitan por ejemplo, el Metropolitan de Nueva York, cómo trabajaban, cuál era el sistema. Lo mismo hacía en la Ópera de Viena, lo mismo hice en la Gran Ópera. O sea, me interesó cómo marchaban, por qué camino andaban los teatros, ¿no? Cómo se administraban, cómo se financiaban, cuáles eran las formas, de qué manera respondían a las expectativas culturales de la ciudad o del país, en muchos casos, en donde estaban instalados. ¿Qué le daban el teatro? Yo sabía, por ejemplo, porque
en Berlín, de que la gente de la Filarmónica de Berlín ganaban unos sueldos imponentes y que además tenían un poder sindical muy grande. Ahora, lo que ellos regresaban en actividad también era muy importante. Sí, claro. Una enorme cantidad de conciertos por año, una enorme cantidad de obras nuevas por año y una disposición para toda una cantidad. Son cuestiones que son propias de cada medio, que realmente uno, si viajás y mirás y preguntás y estás, te das cuenta que son muy distintos de un país a otro, ¿no? Cada medio tiene sus propias características, su propio estilo de financiación, su propia forma de pensar la devolución que se le va a hacer a la sociedad.